Estábamos viendo, o hemos visto, y en cálculo habéis visto, una herramienta matemática que vamos a utilizar nosotros en física en campos electromagnéticos. Y el teorema de Stokes. ¿De acuerdo? O de Gauss. Esto es, os dije, matemáticas puras y duras. Es una herramienta como sumar, como cualquier otra. Pero nosotros, ¿por qué esta herramienta incidimos en ella? Porque, claro, la vamos a aplicar en campos electromagnéticos para obtener diferentes formas de cómo son las leyes que gobiernan los campos electromagnéticos. Antes de eso, para que os deis cuenta quizás de una manera, espero, más no sé, de la diferencia que es estos teoremas con la física, voy a coger dos ejemplos de aplicación. Aplicación de estos teoremas en dos principios físicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Dos principios o leyes. Entonces, una va a ser lo que es el principio, voy a plantear primero, que es en qué principio quiero aplicar yo esto. Pues uno muy fácil, o uno que uno entiende rápidamente, el principio de conservación de masa o de carga, que es lo que es. Voy a poner primero, ya que estamos en el electromagnetismo, si queréis, la carga eléctrica. O de masa. La notación, ya sabéis, va a ser la misma. Y os recuerdo el comentario que os hice, que es importante, que cuando hablamos de la conservación de carga eléctrica, no estamos diciendo que la carga neta no va a cambiar. Si tenemos una zona del espacio aislada del resto, la carga neta no cambia. No estoy afirmando que el número de cargas positivas no cambie, que el número de cargas negativas no cambie. Yo no he hecho esa afirmación. He dicho que la carga neta total, la suma de positivas y negativas, no cambia. El comentario, recuerdo rápidamente, ahora que está quedando grabado, que viene muy bien aquí explicado en el Purcell, lo que hablábamos. Sí se pueden crear cargas, pero siempre a pares. O aniquilar cargas eléctricas a pares, es decir, una negativa, un electrón con un positrón, se puede aniquilar y nos da energía, naturalmente, fotones, o se pueden crear un par positrón-electrón, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? O sea, que eso es diferente, porque es fácilmente pasar a decir conservación de carga eléctrica que el número de cargas positivas, yo no he hecho esa afirmación, ¿de acuerdo? Bueno. Esta es un principio que vamos a ver cuál es su forma matemática gracias a la aplicación de esto. Y este principio, al final, después de aplicar eso, vamos a llegar a una ecuación que recibe un nombre, que es la ecuación de continuidad. ¿De acuerdo? Esto es entonces una ley física, ¿eh? A ver si... ¿De acuerdo? Lo de que la carga se conserve, que la masa se conserve, no es un teorema matemático. ¿Está eso claro? O sea, que esto de aquí arriba, o sumar y restar, se puede... sigue siendo cierto, aun si el mundo estuviese hecho de una forma que la carga no se conservase o la masa no. ¿Está eso claro? ¿Veis? Eso es muy importante, ver la diferencia entre las dos cosas.
A ver si lo consigo. Y otro ejemplo, que, o sea, este nos va a servir, por ejemplo, claramente en nuestra asignatura, aquí, cuando pensemos en circuitos. Por cierto, sí, lo de ecuación de continuidad, pues bueno, suena, quizás eso no os tiene por qué sonar. Pero lo de las leyes de Kirchhoff sí, ¿no? Entonces, estamos en ellas. Mejor dicho, va a ser esto equivalente a la ley de Kirchhoff Sabéis que hay dos, os comentaron, ¿no? Que hay dos. O sea, una forma de expresar, cuidado, es la ley de Kirchhoff de los nudos es el principio de conservación de carga eléctrica en un caso particular. Caso estacionario. Ahora veréis en el momento qué significa lo de estacionario, que digamos en el tiempo no cambie. Esto es estacionario, caso estacionario. Como veis, o sea, ahora lo estoy poniendo para que veáis eso. Sabéis que es puramente circuitos. O sea, fijaos estas cosas raras, ¿no? Es decir, cómo realmente luego a la hora de la verdad, por supuesto, cuando tengáis que resolver circuitos, tenéis una asignatura completa de circuitos, bueno, os acordáis de mí, no de mi familia, de mí, únicamente. Y veis cómo ahí detrás hay un principio físico que es muy fundamental. O sea, de eso de decir, eso cae del cielo, no cae del cielo. Vale, y la siguiente es otra, y os acordaréis de mí y no de mi familia, en termodinámica. ¿De acuerdo? Que también es un principio físico tan importante que es el principio de conservación de la energía. Porque digo en termodinámica, en la asignatura de segundo que tenéis de termodinámica, porque el principio de conservación de la energía en termodinámica es la primera ley de la termodinámica. Hay una ley cero y hay una segunda ley de la termodinámica. Y, bueno, no es esta asignatura de hablar de eso, pero es muy diferente. Tiene un carácter que es diferente la primera ley de la termodinámica de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, ya veréis cómo es la entropía, es otra cosa un poco diferente. Es otra cosa un poco, es más bonita, pero es diferente. Bueno, y el principio de conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica, digamos, ¿qué nombre va a recibir para lo que yo quiero aplicar? Va a ser en un caso particular, que es la ecuación, la conducción de calor. ¿Veis? Aquí he puesto ecuación de continuidad, pues este principio que es fundamental, en un apartado, que es cuando tengo un cuerpo que lo someto a una diferencia de temperatura, ¿no? Cómo el calor va pasando de unas partes del cuerpo por conducción. ¿Vale? La ecuación de conducción del calor. O transmisión. Aunque también me serviría, fijaos, el principio de conservación de la energía, que yo os lo voy a poner en la forma de la ecuación de conducción del calor, de transmisión del calor a lo largo de un cuerpo. También esa ecuación me serviría para modelar cómo es la difusión de un gas dentro de otro gas, por ejemplo. Imaginaos, ¿no? Ahora mismo tenemos aquí aire y uno enciende un cigarrillo. Prohibido, bueno, pero cigarrillo.
Entonces veríamos, lo digo con el cigarrillo porque veríamos cómo se está distribuyendo. Entonces la pregunta es, uno ve cómo se va repartiendo el humo por todo el espacio. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna ley que, digamos, nos esté diciendo cómo de rápido, cómo de lento, cómo se está haciendo ese proceso de difusión? Bueno, pues está muy relacionado con esto. Ya digo, hay que tener cuidado porque en ese caso también hay, digamos, el aire se está moviendo, o sea que no es tan sencillo. Sí, claro, por supuesto. Y ¿qué es lo que quería decir yo? No solo, por ejemplo, no solo en uno cuando dice la ecuación de difusión, o sea que ya veréis cómo es la misma ecuación de difusión. No solo es de un gas dentro de otro gas, sino cómo difunde, por ejemplo, un gas dentro de un sólido. ¿De acuerdo? Es muy bonito ver cómo uno crece cristales, por ejemplo, un cristal de silicio, monocristalino. Entonces, son hornos de crecimiento, o sea, es un horno, ¿no?, donde metes ahí y lo fundes y lentamente lo vas dejando enfriar, muy, muy lentamente, de tal manera que las tensiones dentro de esa masa no sean grandes, las diferencias de temperatura. Es muy, muy lento. Es muy delicado, es un arte. Lo de crecer cristales es un arte. Muy bien pagado, por cierto. Por lo menos hace relativamente pocos años. Hombre, me imagino que con los ordenadores eso habrá... Pero antes las personas que crecían cristales eran personas muy bien pagadas. Pero no solo es... Parece que es una cosa que es... Hay tantos factores y es... Y claro, como para crecer, digamos, cualquier cosa aquí en los ordenadores, lo que tenemos son ¿no?, los cristales de silicio y eso estaba muy bien, muy, muy bien pagado. Bueno, estaba diciendo, pero claro, hay que doparlos. Doparlos es darles impurezas. ¿De acuerdo? Entonces, una de las formas es difundir, se mete dentro del horno, se vuelve a recalentar y se mete dentro de o sea, se mete el gas correspondiente con los átomos que tú quieras, y entonces esos van difundiendo dentro del material, como se van metiendo poco a poco dentro del material, muy bonito. O sea, ahí tendríamos un proceso también con la ecuación de difusión. Bueno, veremos que aquí ponía la ley de Kirchhoff de los nudos, pues por poner también el nombre de otra persona, otro alemán, por cierto. ¿Os suena a lo mejor a... Esto es una K. La ley de Fick. No, algunos por ahí... ¿No? ¿Me suena? Por cierto, hay que tener cuidado porque... Iba a decir, ahora vamos clase de lección de alemán. Fick sería lo mismo, también ponerte ese apellido, iba a decir que pobre, como fuck en inglés. O sea que ya habéis aprendido, bueno, ya sabéis que en inglés los verbos todos terminan en el infinitivo ficken, pues ya sabéis lo que va a significar. Bueno, después de esta pequeña clase de alemán, que se llamaba también el Adolf Eugen Fick. Bueno, después de ver el resultado de las elecciones, ¿habéis oído las noticias? Las elecciones en Alemania en 3 estados de ayer. La verdad es que son un poco deprimentes, porque ha entrado en los 3 parlamentos, aunque bueno, eso es, claro, es una cosa de política, pero bueno, es peligroso, iba a decir, para Europa, ¿eh? O sea, fijaos, los resultados en esos estados influyen en nosotros. En un estado ha entrado, digamos, la ultraderecha con el 24%, en el estado de Sajonia-Anhalt, que está cerca de Berlín. En el estado de Baden-Württemberg, que es muy potente, tiene una economía, iba a decir, casi como la española, solo ese estado, son 10 millones de habitantes, ahí ha entrado también con más del 10%, aunque han ganado los verdes. Pero bueno, han entrado. Y en el estado de Renania-Palatinado, ese también ha entrado con más del 10%. Entonces, no sé por qué tengo un feeling muy, muy raro. Muy raro. No por ellos, por todo, ¿sabes? No me gusta un pelo lo que está pasando en Europa. Por todos los lados. Vamos a ver.
Bueno, entonces teníamos... Ah, por cierto, si veis, Frick, o sea, esta persona vivió en el siglo XIX, ¿de acuerdo? Pero resulta que estas son familias que a veces tenían, ¿no?, creo que el nieto o el sobrino. ¿Lleváis alguno lentillas, como yo? Sí. Bueno, pues gracias. Ahora tendríamos que volver otra vez a Wikipedia, que fue lo que miré yo. No sé si era el sobrino o el nieto de este señor, o sea, estamos hablando del siglo XIX, es el que inventó las lentillas. No este, sino... Por cierto, este señor era médico también, ¿eh? O sea, fijaos, yo cuando lo leí, o sea, cosas de la vida que tiene, es decir, fijaos como y de repente te encuentras, gracias a Wikipedia, diciendo, anda, pone en Wikipedia, y es el tío o el abuelo del tío, creo que era, del otro que es el inventor de las lentillas. Para mí fue una sorpresa porque jamás hubiese pensado que las lentillas eran tan antiguas. O sea, fijaos, estamos hablando del siglo XIX. Yo me quedé helado, digo, anda, mira, digo, la idea la tuvieron bien pronto estos. Bueno, entonces vamos a empezar con uno de ellos. Y os dejo, como prometido, antes de empezar, 5 minutos, ¿vale? Son las 11:02 a las 11:07:08.